Buenas tardes, profesor. Soy el cadete de primer año Ramírez Jan, de la sección D de Física 2, y le voy a hablar sobre la ley de Gauss y de los campos eléctricos. El campo eléctrico. El campo eléctrico es una carga vectorial en el cual una carga eléctrica sufre los efectos de una fuerza eléctrica. Para ser más específicos, el campo eléctrico es una región en el espacio en el cual una carga eléctrica sufre o experimenta una fuerza. Como es un campo vectorial, estos tienen una magnitud y una dirección, en el cual la magnitud se mide en newtons por coulomb y la dirección de las cargas mediante las líneas de campos eléctricos, en el cuales inician por las cargas positivas y terminan en las negativas. En los siguientes ejemplos podemos ver en la imagen A que sería la carga puntual positiva. Las líneas de campo son radiales y salen de la carga en todas las direcciones. Esto indica que una carga de prueba positiva colocada cerca sería repelida alejándose de la carga puntual positiva. En la imagen B podemos ver la carga puntual negativa, en el cual las líneas de campo son radiales y entran hacia la carga de todas las direcciones. Una carga de prueba positiva sería traída hacia la carga puntual negativa. Las cargas puntuales son cargas concentradas en un punto específico en el espacio, en el cual no tiene dimensiones. Ahora bien, si un campo eléctrico es creado por una carga puntual, dado por E es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0 por K sobre R al cuadrado por el vector unitario de R. Ahora bien, E es el campo eléctrico, que es un vector. K es el valor de la carga puntual que crea el campo. R al cuadrado es la distancia desde la carga al punto elevado al cuadrado, o sería radio al cuadrado. Y el vector unitario de R sería el que indica la dirección radial del campo. Y 1 sobre 4pi epsilon 0 es la constante de Coulomb. Ahora, si un campo eléctrico total es creado por un conjunto de cargas en la suma de los campos eléctricos creados por todas las cargas, E es igual a la suma desde I igual a 1 hasta N de E sub I. ¿Cómo se lee esto? Bueno, E es el campo eléctrico total, I igual a 1 es el índice que empieza en la primera carga, N el número total de las cargas, y E sub I el campo eléctrico creado por la carga número I. Cualquier carga de prueba Q2 colocada en un punto del espacio donde existe un campo eléctrico experimentará una fuerza dada por el vector F es igual a Q2 por el vector E. El vector F es la fuerza eléctrica sobre la carga de prueba. Q2 es el valor de la carga de prueba y el vector E el campo eléctrico en ese punto. Y si el campo eléctrico es creado por una carga de fuente Q1, dicha fuerza vendría siendo dada por el vector F es igual a Q2 por el vector E, que es igual a K o constante de Coulomb por K por K1 por K2 sobre R al cuadrado o radio al cuadrado por el vector unitario de U sub R. Ahora bien, el vector F es la fuerza eléctrica entre las cargas y Q2 es por el vector E. K es la constante de Coulomb. Y para ser más específico, Q2 y Q1 son el valor de la carga de la fuente y 1 es el valor de la carga de prueba. R al cuadrado o radio al cuadrado sería la distancia entre las cargas y el vector unitario de sub R
vendría siendo la dirección que une las cargas. Estas fórmulas matemáticas y herramientas físicas nos permiten predecir y controlar la fuerza y dirección de estas cargas cuando interactúan entre sí. Eso se ve desde lo microscópico, que serían los átomos, hasta lo macroscópico, que serían rayos y dispositivos electrónicos. Para calcular el campo eléctrico en una distribución de carga, podemos utilizar la ley de Coulomb y el principio de superposición. En el caso de una distribución de carga continua, la suma se convierte en una integral. Cuando la carga no está concentrada en un punto, sino que se extiende sobre un volumen, una superficie o una línea, no podemos usar las fórmulas simples de cargas puntuales. En su lugar, utilizamos el concepto de distribución de carga continua, que sería la siguiente fórmula. El vector E, que sería la carga total, es igual a la constante de Coulomb por la integral de dq, que sería el diferencial de la carga, sobre radio al cuadrado, que sería la distancia entre la diferencial de la carga con su punto de interés, y el vector r unitario, que sería la dirección de la diferencial de la carga de su punto de interés. Es importante saber que esto nos ayuda a calcular la fuerza de una carga de prueba en cualquier punto del espacio alrededor de su distribución. El flujo de campo eléctrico es una magnitud escalar que representa el número de líneas de campo que atraviesan una superficie determinada. Su unidad en el sistema internacional se mide o es newton por metro cuadrado por Coulomb. Se calcula mediante el producto escalar del campo eléctrico E y el vector de área de la superficie, que puede ser una integral para superficies no uniformes. Este concepto es fundamental para la ley de Gauss, que relaciona el flujo total a través de una superficie cerrada con la carga eléctrica contenida dentro de ella. Uno de los conceptos claves que hay que tener son que el flujo eléctrico, que es la medida de la cantidad de campo eléctrico que atraviesa una superficie, que puede ser positivo, negativo o nulo, dependiendo de cómo las líneas del campo interactúan con la superficie. Y otro concepto es el campo eléctrico, el cual rodea a las cargas eléctricas y se define por la fuerza que ejercería sobre una carga de prueba. Y están los vectores de área, que es un vector que es perpendicular a la superficie y tiene una magnitud igual al área infinitesimal de la superficie. También uno de esos es el ángulo entre el vector del campo eléctrico y el vector de área normal a la superficie. En las siguientes imágenes podemos ver tres tipos de casos o tres ejemplos. El primero sería un campo perpendicular a la superficie, donde el ángulo de θ es igual a 0, el coseno de 0 grados es igual a 1, el flujo máximo es igual al vector EA, y la interpretación, como verán en la interpretación, todas las líneas de campo atraviesan perpendicularmente la superficie. El segundo caso sería un campo inclinado, donde el ángulo de θ entre 0 grados y 90 grados, el coseno de θ entre 0 y 1, el flujo intermedio, que es igual a los vectores EA por coseno de θ, y solo la componente perpendicular del campo que contribuye al flujo. El tercer caso sería un campo paralelo a la superficie, que es que tiene un ángulo de θ de 90 grados con coseno de 90 grados, que es igual a 0, un flujo igual a 0, y con las líneas que rozan la superficie pero no la atraviesan.
La ley de Gauss es una herramienta fundamental y elegante de la física para entender el electromagnetismo, y es una de las cuatro ecuaciones de Maxwell, en el cual ha sido bautizada como las reglas del juego de la electricidad y el magnetismo. En términos sencillos, la ley de Gauss relaciona el campo eléctrico que atraviesa una superficie con la carga eléctrica que hay dentro de esa superficie. Gracias a Gauss descubrió que si encierras una carga en una caja imaginaria de cualquier forma, la cantidad total de campo eléctrico que sale de esa caja es proporcional a la carga que hay dentro. Y su fórmula general se representa de la siguiente manera, que tenemos de ejemplo, que es el flujo eléctrico igual a la integral de superficie cerrada de campo eléctrico en el punto el diferencial de área, que es igual a la carga encerrada dividida por epsilon sub 0. ¿Qué representa cada una? Bueno, el flujo, que representa la integral sobre una superficie cerrada, que es igual a E, que es el vector del campo eléctrico, dA, que es el vector de área diferencial, que siempre apunta hacia afuera de la superficie, perpendicular a ella. La carga encerrada, que es la carga total que está dentro de la superficie. Las cargas que están afuera no importan para el flujo neto. Y epsilon sub 0 es la permitividad del vacío, una constante física que nos dice que tan fácil es para el campo eléctrico formarse en el espacio vacío. Un aporte importante es que hay un truco en el cálculo que en la ley de Gauss, que es inventar una superficie imaginaria que llamada superficie gaussiana. Esta superficie no existe en la realidad, es solo una herramienta matemática que uno elige para facilitar el cálculo de los campos eléctricos. Aplicación de la ley de Gauss a distribuciones de la carga. Imaginemos que tenemos una lámina o una pared muy grande cargada de electricidad de forma uniforme. Esto es lo que es llamado simetría plana. Para averiguar qué campo eléctrico genera esta pared, la ley de Gauss utiliza un truco o un estudio en el cual imaginamos una superficie pequeña en forma de prisma que atraviesa la pared, que una forma prisma es como una cajita. Al hacer el cálculo con esta cajita, llegamos a una fórmula muy elegante y sencilla para el campo eléctrico, que solo depende de qué tan densa es la carga en la superficie y no de la distancia. Pero por otro lado, hay una regla de oro en la ley de Gauss, en el cual si tenemos una superficie cerrada, como una bolsa imaginaria, y la carga eléctrica está afuera de ella, el flujo neto es cero. ¿Por qué? Porque imagínense que las líneas del campo son como unas flechas. Si la carga está afuera, todas las flechas que entran por un lado de la bolsa tienen que salir por el otro. Entran como 5 y salen 5. El resultado neto es cero. Solo hay un flujo neto si atrapamos la carga adentro. Su fórmula que utilizamos es la siguiente, en el cual es el campo eléctrico es igual a sigma sobre 2 veces o al epsilon sub 0, en el cual E es el campo eléctrico, que es la fuerza que queremos calcular. Sigma es la letra griega que representa la carga en la lámina. Y 2 veces epsilon sub 0, esto es simplemente la constante de la naturaleza, la permitividad del vacío. Es el número que ajusta la ecuación para que funcione en nuestro universo o en el espacio la carga.
El campo eléctrico y el campo magnético tienen similitudes, pocas pero muy importantes que conocer. La fuerza a distancia. Ellos trabajan esa fuerza a distancia, ya no a base de contacto. Los polos. En ambos casos los polos similares se repelen, mientras que los opuestos se atraen. La relación entre estos campos es que un campo eléctrico cambiante puede generar un campo magnético y viceversa. Y ambos campos tienen o son parte de una misma fuerza, ya que la electricidad y el magnetismo son aspectos de la fuerza electromagnética, una de las 4 fuerzas fundamentales de la física. Ahora hablaremos de las diferencias entre campo magnético y campo eléctrico. Una de las principales características que distinguen al campo eléctrico es que los crean las cargas, los protones o electrones, sin importar si están quietas o moviéndose. Es como el olor, que desprende una carga por el simple hecho de existir, mientras que el campo magnético lo crean exclusivamente las cargas en movimiento. Una carga quieta no tiene campo magnético, necesitas movimiento, corriente para tener magnetismo. Un ejemplo sería los imanes permanentes de nevera. Tienen campo magnético porque los electrones dentro de sus átomos se están moviendo de forma alineada. Si sueltas un electrón en un campo eléctrico, este empezará a moverse y ganará velocidad, energía cinética. Funciona como la gravedad. Si sueltas una manzana, cae y acelera. Ahora explicando este ejercicio sobre la ley de Gauss. Una esfera conductora sólida de radio posee una carga total positiva distribuida uniformemente en su superficie. Utilizando la ley de Gauss, determina la magnitud del campo eléctrico en las siguientes regiones. A. En el exterior de la esfera, la distancia del centro es mayor que el radio sólido, mientras en el interior B de la esfera, la distancia del centro es menor que el radio. Para calcular el campo eléctrico generado por una esfera de radio R y una carga total positiva, vamos a utilizar la ley de Gauss. Aplicaremos los 4 pasos clave 2 veces, una para la esfera interior y otra para la exterior, en el cual estos pasos son elegir la superficie gaussiana, aplicar la ley de Gauss y calcular el flujo eléctrico y determinar la carga encerrada. Empecemos por el caso A, que sería el campo eléctrico en el exterior. Es decir, para un radio R mayor que el radio de la esfera. El primer paso será elegir nuestra superficie gaussiana. Debido a que la distribución del carga es esférica, nuestra superficie gaussiana debe ser también una esfera concéntrica de radio. Y ahora, el siguiente paso es aplicar la ley de Gauss y calculamos el flujo. Partimos de la integral, en el cual la integral de superficie cerrada de E diferencial de A. Debido a la simetría, el campo E es constante en toda superficie gaussiana y sale de la integral. La integral del diferencial de área es simplemente el área de nuestra superficie gaussiana, que es 4 por pi r al cuadrado. El flujo queda E por 4 por 4 pi r al cuadrado. El siguiente paso sería determinar la carga encerrada. Como la superficie gaussiana envuelve totalmente a la esfera cargada, la carga encerrada es igual a la carga total de la esfera. Y el último paso para el caso A es resolver para el campo eléctrico. Ahora igualamos el flujo con la carga encerrada sobre epsilon sub 0, que sería la ley de Gauss, donde despejando E obtenemos la magnitud del campo eléctrico exterior, en el cual E es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por Q sobre R al cuadrado, lo que es igual a la constante de Coulomb por Q sobre R al cuadrado, donde K es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0.
Para el caso B, que sería el campo eléctrico en el interior de la esfera, hay que tener en cuenta que un radio R minúscula es menor que R. Entonces, aquí los pasos se repiten, el 1, 2 y 3. Elegimos una esfera gaussiana de radio menor que R. Y el flujo sigue siendo la carga total, que sería E por 4 por pi a R al cuadrado. El siguiente paso es determinar la carga encerrada. Este es el paso crítico. Asumiendo de que la esfera es un conductor en equilibrio electrostático, toda la carga neta reside en su superficie. Por lo tanto, si la superficie gaussiana está dentro de la esfera, no encierra ninguna carga. Entonces, la carga encerrada es cero. Y para el último paso, que sería resolver el campo eléctrico, igualamos el flujo a la carga encerrada sobre E sobre epsilon sub 0, lo que sería E en la carga total por 4 pi r al cuadrado es igual a 0 sobre epsilon sub 0, lo que es igual a 0. Como el área de 4 por pi a r al cuadrado no es 0, la única forma de que la igualdad se cumpla es que la magnitud del campo eléctrico sea E igual a 0. Bueno, como podrán ver, aquí hay un ejemplo más visible de lo que serían las líneas de los campos eléctricos. Hacer dos cargas de polos opuestos, su atracción es alta, igual que la densidad que sale de las líneas que pasan por las cargas por la carga negativa, pero no se interceptan entre sí, ya que solo tienen un rumbo fijo en cualquier parte o punto determinado en el espacio. Espero que les haya gustado esta presentación.